Bueno, los saludo cordialmente a todos. Continuamos con esta tercera clase de este curso de Introducción al Derecho Público Provincial y Municipal a través de la Presidencia del Senado, de la Secretaría Legislativa, Prosecretaría Legislativa y Dirección de Modernización Legislativa. Habíamos compartido en la anterior clase los conceptos de Constitución y nos quedaba tratar el tema de control de constitucionalidad. ¿Cómo se dio este tema del control de constitucionalidad? Generalmente los abogados, yo no sé si en la facultad se da mucho, pero es muy conocido el caso Marbury versus Madison, sobre el primer control de constitucionalidad allá por los albores del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica. Pero debemos reconocer, como lo dijimos anteriormente, que el primer caso fue el caso Bonham de 1606, a través del Chief of Justice, del presidente del Tribunal Superior inglés, Edward Coke, donde hizo el primer control de constitucionalidad y la aplicación del common law, como lo vimos en la anterior clase. Quiero referirme, antes de comenzar con los cuadros y las diapositivas, a que, bueno, estamos avanzando en el programa y vamos ahora a tratar, a culminar con este concepto de constitución, con el control de constitucionalidad. Luego vamos a hablar de los derechos constitucionales individuales y colectivos. Más tarde, creo que en la clase que viene, vamos a abordar el tema de las garantías individuales y colectivas, y si tenemos tiempo vamos a hablar de algunos derechos individuales colectivos específicamente considerados. Por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución Provincial, que es el derecho a gozar y a proteger el medio ambiente, que también está en el artículo 41 de la Constitución Federal. Y ustedes van a ver en el programa, como también va a estar en la segunda parte, que hay un gozne o bisagra entre la libertad del ser humano viviendo en comunidad organizada, en sociedad, y por otro lado el poder, lo que Vidal Campos ha llamado el derecho constitucional de la libertad y el derecho constitucional del poder. Entre medio de estos dos está el famoso tema de la limitación de los derechos constitucionales, mal llamado poder de policía. Esto es en definitiva todo el derecho constitucional. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Ya se los voy adelantando. Esa bisagra está en el proemio del artículo 14 de la Constitución Federal, donde dice: todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan el ejercicio. Es decir, que el ser humano, el ciudadano, viviendo en sociedad, en comunidad, en una nación, en un país determinado, tiene los derechos constitucionales, pero que están reglamentados por el legislador. ¿Y cuál es el tope que tiene el legislador? La primera limitación que tiene el legislador es el artículo 28 de la Constitución, que después obviamente lo vamos a tratar con toda la evolución de los fallos jurisprudenciales y demás. Y además también hay una doble limitación que la va a tener el Ejecutivo, porque el Ejecutivo también va a reglamentar las leyes, es decir, que hay una doble reglamentación de los derechos constitucionales, que a su vez, como vamos a ver ahora, surgen del derecho natural también, pero van a surgir de los tratados internacionales, más aún aquellos, como vamos a ver, que tienen raigambre y están relacionados con los derechos humanos, que son 14 tratados internacionales de derechos humanos que tienen la jerarquía de constitución. Los otros, que son los que requieren una mayoría, no la de 2/3 calificada por el Congreso, sino la mayoría absoluta, para ser ratificados por ley, no tienen la jerarquía constitucional y tienen la jerarquía que antiguamente tenían los tratados por el artículo 31 de la Constitución Federal. Bueno, dicho esto, pasamos a la primer placa, que es la del silogismo que ha preparado Carlos Santiago Nino, que es un filósofo del derecho que, como les dije anteriormente,
profesaba la idea del positivismo, y luego con el tema de los derechos humanos en la Argentina y la oportunidad de ser asesor del presidente en 1983, bueno, cambia la posición y se dice no positivista, para no dar brazo a torcer y decir que está en una posición intermedia entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Yo voy pasando rápidamente los conceptos de constitución, como ya habíamos visto, estos ya los vimos, hasta llegar a la parte de este silogismo, que si ustedes lo toman y después le sacan una foto o lo copian, puede surgir como estándar, como cliché, para cualquier otro tipo de ley que se contraponga a la Constitución. El silogismo de Carlos Nino sobre el caso Marbury, que en definitiva, cuando tratamos los casos, no hay que definir mucho de qué se trata el caso, sino la cuestión que está en juego, que era, en definitiva, la competencia que tenía el ministro de Justicia de aplicar o no una ley, si era competente el ministro de Justicia de aplicar esa ley, y si esa ley es contraria o no a la Constitución Federal, en este caso de los Estados Unidos. El primer punto, el primer silogismo, la primera premisa es: los jueces están obligados a aplicar la ley. Cuando existen dos leyes contradictorias, la aplicación de una excluye la aplicación de la otra, obviamente. No se pueden aplicar las dos, no se puede mezclar, o es una o es la otra. La Constitución es la ley suprema y es la que define cuándo otras normas son o no la ley. La supremacía constitucional, que como ya dijéramos anteriormente está en el artículo 31 de la Constitución Federal y que está también aceptada por la Constitución Provincial en el artículo 11, implica que cuando ella está en conflicto con una norma sancionada por el Congreso, la norma carece de validez, porque si no, el Congreso estaría reformando por una vía distinta a la que dice la Constitución a la propia Constitución, con lo cual hay una doble inconstitucionalidad. Una por ser antitética, por ser inconsistente, y la otra porque la está reformando por un debido proceso que no es el previsto constitucionalmente, que es llamar a convencionales constituyentes con una declaración de necesidad de la reforma con las 2/3 partes de los miembros. Si la premisa anterior no fuera verdadera, el Congreso, bueno, ahí está la aclaración, modificar por ley ordinaria, y por lo tanto la Constitución no serviría para limitar al Congreso. El Congreso está limitado por la Constitución. Si no, se nos cae todo el andamiaje de lo que Kelsen hablaba de que la Constitución es un presupuesto válido, anterior y superior a todas las leyes. Si una norma, y acá ya vamos concluyendo, si una norma no es válida, carece de fuerza obligatoria, y si una norma sancionada por el Poder Legislativo es contraria a la Constitución, esta norma no debe ser aplicada por el Poder Judicial. Ustedes habrán oído hablar de que muchas veces no se habla de inconstitucionalidad, sino de inaplicabilidad de la ley o inaplicación de la ley. Es decir, no se puede aplicar la ley porque si no estaría, cuando está contradictoria con la Constitución, estaría superando ese presupuesto válido que hablábamos de Kelsen y ese presupuesto anterior. Ante la pregunta esta de que hay leyes que se han hecho en emergencia, eso lo vamos a tratar cuando tratemos las limitaciones a los derechos constitucionales, que es justamente esto que yo les decía, mal llamado poder de policía. No lugar que tiene la emergencia, no lugar constitucional que ha tenido la emergencia y normas de excepción. No lugar, dicen en el derecho venezolano, y que acá surge del estado de necesidad y de la fuerza mayor. Hemos visto muchas cosas de facto, por decirlo en breve, es decir, de facto son aquellas cuestiones donde la Constitución real, como les decía, y citando a Ferdinand Lassalle, supera a la Constitución jurídica
pero hay que darle una solución. Eso lo vamos a tratar en la evolución de las limitaciones a los derechos constitucionales. Carencia de norma y creación pretoriana. En términos generales, el sistema argentino tiene como fuente al derecho constitucional norteamericano y no hizo ningún tipo de salvedad respecto de la atribución judicial del control de constitucionalidad de las leyes. Ambos sistemas carecen de previsión normativa, razón por la cual la jurisprudencia la fue creando a medida que se fueron dando los hechos. Es decir, que ustedes no van a ver ninguna norma que diga en la Constitución que la Corte y los jueces están con la misión de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los actos. El concepto en el fallo de la Corte Nacional de 1865 dice que es elemento de nuestra organización constitucional la atribución que tienen los tribunales de examinar las leyes en los casos concretos y que son traídos a su decisión comparándolo con el texto constitucional, para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y la abstención de aplicar esa norma cuando está en oposición de la Constitución, constituyendo una atribución moderadora, que es uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. Es decir, que acá está entre la constitucionalidad, la legalidad y la arbitrariedad, que es la que se pasa de discrecionalidad. Es decir, que ya estaríamos como un exceso de poder o como un abuso de poder en contra de los derechos que están consignados constitucionalmente. Los fundamentos del control de constitucionalidad, y acá vamos al primer fundamento y sustento del control de constitucionalidad, es la necesidad de asegurar la vigencia de esa supremacía, la cual, si no hubiera control, sería ilusorio. Inclusive la Constitución quedaría como una hoja de papel escrito. Vidal Campos, y acá otra vez citando al maestro, uno de los más grandes constitucionalistas que ha escrito sobre la Constitución, es suprema la Constitución porque es el primer fundamento del orden jurídico y del Estado. Ella hace que todo lo demás sea de una manera determinada y no de otra manera. Es decir que, como dijimos anteriormente, lo que da la Constitución por sobre todas las cosas es la formalidad. Es de cómo se deben constituir los poderes, cómo deben actuar los poderes, y todo lo que no está escrito en la Constitución y que no esté comprendido dentro de los poderes implícitos de los poderes, eso va por fuera del sistema constitucional y por lo tanto es necesario salvaguardar esa supremacía constitucional a través del control de constitucionalidad. Entonces, esto hace necesario que todo el Estado cuente con un sistema de control de constitucionalidad, entendiendo como una herramienta hábil para lograr que todas las normas jurídicas, sean generales o particulares, se adecúen a lo prescripto por la Constitución. No obstante, la necesidad del control de constitucionalidad no implica que el sistema seleccionado para ello sea igual o similar en todos los estados. Es decir, que acá creo que les dije en la clase anterior que él se proponía que hubiera un control específico de constitucionalidad que no sea difuso, inclusive proponía un defensor de la constitucionalidad además del defensor oficial, y en otros lugares, por ejemplo en Francia, en Italia, hay cortes dedicadas al control de constitucionalidad. Es decir, que no es un sistema difuso como se hace en nuestro país y en Estados Unidos, que lo hace cualquier juez. Con la gran diferencia, y lo vuelvo a recalcar, que Kelsen decía que cuando se declara la inconstitucionalidad
de una ley o de una ordenanza o de una ley nacional, una ley provincial o inclusive de un decreto del presidente, del gobernador o del intendente, tiene efectos interpartes. Tiene efectos interpartes. No es erga omnes, no es para la universalidad de los casos. Que esto es lo que criticaba Kelsen, porque dice, ¿cómo puede ser que una norma que fue declarada inconstitucionalidad siga vigente en el sistema? Hay que sacarla porque eso lo hace tóxico al sistema y le saca la pureza que debe tener la Constitución por encima de todas las demás leyes. Fíjense, el otro día leyendo una constitución de una de las provincias patagónicas, dice novedosamente, creo que es Santa Cruz, que dice que cuando fue declarada 3 veces alternadamente inconstitucionalidad una ley, ahí no se aplica más. Ahí tiene efecto erga omnes. Dice 2 veces seguidas o 3 veces alternadas. Fíjense, una novedad dentro del derecho público argentino, un constituyente, que es el de Santa Cruz, que se ha encargado de legislar en este tema. Y así podemos explicar que la doctrina esta de la supremacía constitucional, para su eficacia, exige la existencia de un sistema garantista, que, como decía, apunte a esa defensa de la Constitución y a un control amplio. En efecto, el principio de la supremacía llega a la conclusión de que las normas y los actos no valen los que son contrarios a la Constitución. Son anticonstitucionales o inconstitucionales. Sin embargo, nos quedaríamos a mitad de camino si después de arribar a la conclusión no se establece el remedio para defender y restaurar esa supremacía constitucional violada. Por eso la doctrina de la supremacía pasa de inmediato a forjar el control o revisión constitucionales. La opinión de otro maestro también que se cargó mucho del derecho público provincial, Carlos Sánchez Viamonte, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, señala que el constitucionalismo consiste, ante todo, en la creación y en la imposición rigurosa de un orden jurídico integral al cual no puede sustraerse ni el gobierno ni la sociedad, ni los gobernantes ni los gobernados, porque se traduce en el imperio del derecho y en su observancia. Hay una pregunta entre inconstitucionalidad y anticonstitucionalidad. Miren, en realidad no se utiliza en nuestro sistema como más grave lo anticonstitucional con lo inconstitucional. Es decir, que generalmente en nuestro sistema nosotros utilizamos lo que es inconstitucional como género. Lo anticonstitucional estaría como una especie del género, aunque así no parezca, porque parece que lo anticonstitucional fuere contra la Constitución más grave que lo inconstitucional. Pero no hay diferencias, no hemos visto de que nuestros jueces hayan hablado de algo anticonstitucional, pero sí este término lo utiliza Kelsen y es utilizado filosóficamente por otros autores extranjeros. Lo que sí en nuestro país se utiliza a veces es para hacerlo como sinónimo, que una ley, además de ser inconstitucional, puede ser no aplicable al caso. La inaplicabilidad de la ley como consecuencia de su inconstitucionalidad. ¿Por qué inaplicable? Porque primeramente es inconstitucional. Así que no es que tenemos una gravedad gravísima con la anticonstitucionalidad. Inconstitucionalidad y anticonstitucionalidad es exactamente lo mismo. Las dos son contraconstituciones, contra la naturaleza de la Constitución. Y como consecuencia de ese principio surge la necesidad de establecer un sistema de control del ordenamiento legal, emanado de los poderes constituidos, a efectos de sacar, de aventar esas violaciones a la ley fundamental, que además es fruto de un poder constituyente, porque ahí justamente
que no se dijo, que no es poca cosa. Cuando una ley del Congreso está en contra de la Constitución, está en contra de la soberanía popular. Porque la soberanía popular agravada por el sistema que se da en el debido proceso del artículo 30 para convocar a la necesidad de la reforma constitucional, que tiene que ser las 2/3 partes de los miembros del Congreso, que declaran la necesidad de la reforma, estaría violando doblemente la soberanía y la representatividad popular. Ese mismo Congreso. Por una forma, reitero, que no es válida, justamente es inválida porque no respeta la formalidad y el debido proceso que la Constitución propia le dice cómo debe ser. Además de violar la forma, concluyendo, viola nada más ni nada menos que la soberanía popular. Sí, hay muchos decretos que han ido en contra de la Constitución. Está plagados de decretos de necesidad y urgencia, de decreto simple, de decreto autónomo o de leyes que va en contra de la Constitución, y la propia Constitución, es decir, la propia Corte, hace ese control, o bien cualquier juez. Después lo vamos a ver eso, justamente porque acá me hacen la pregunta en vivo, el personal que está a cargo de informática, que lo hacemos más llevadero al tema, nos preguntan sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos, tanto sea a nivel municipal, provincial y nacional. Está plagado el derecho argentino de inconstitucionalidades. Y como esos decretos han limitado, violando los derechos constitucionales, el juez dice no, la Constitución dice que acá hay derechos que después los vamos a ver con mayor detenimiento, seguidamente en esta clase, que no pueden ser vulnerados, no pueden ser violados, o cuando se limita mucho ya, ahí entramos en un exceso de poder y por lo tanto se declara la inconstitucionalidad.